Según el informe de la evolución de la pobreza monetaria del Instituto Nacional de Estadística e Informática, casi 10 millones de peruanos hoy en día no pueden cubrir sus necesidades básicas y cerca de 2 millones de ciudadanos tienen un ingreso mensual por debajo de los $62.8. Cifras bastante alarmantes que evidencian el retroceso del país en temas económicos y que además se dan en medio de una crisis de gobierno tras las pesquisas que ha abierto la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte y la detención de su hermano Nicanor por un presunto tráfico de influencias. ¿Qué está pasando en el país? Lo analizamos entonces con Norma Correa, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y experta en políticas sociales y desarrollo. Norma, gracias por estar en France 24 con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Cómo se explica que Perú haya llegado a tales niveles de pobreza? ¿Dónde está el punto de quiebre? Bueno, esta situación revelada por el reciente informe oficial de pobreza confirma una tendencia que se venía ya configurando en los últimos años, y es que la tendencia a la reducción de pobreza en el Perú ha cambiado. Lo que fue nuestra performance a inicios del milenio, caracterizada por una reducción importante de la pobreza monetaria, ha cambiado y ahora la tendencia al alza es innegable. Y este retroceso de Perú, que según investigadores del país equivale a 10 años más o menos, ¿es responsabilidad del actual gobierno o hay también responsabilidades anteriores? Bueno, digamos, la situación actual, definitivamente el actual gobierno tiene mucho que responder. Es cierto que los resultados de pobreza responden a cambios en el entorno económico del país, donde también hay factores externos que inciden. Sin embargo, la situación que vive el Perú en los últimos años, marcada por una constante crisis política, ha debilitado la calidad y la implementación de políticas públicas, ha generado desorden en la conducción del gobierno, y esto impacta a los más pobres porque se debilita la capacidad de generar respuestas a problemas emergentes, como por ejemplo la pobreza urbana. En medio de toda esta crisis que tú hacías mención, también la presidenta Dina Boluarte lleva 2 semanas sin aparecer públicamente. ¿Dónde está o cuál es la situación real? ¿Qué explica esta falta quizás de aparición pública? Preocupa la situación de la presidenta, tanto por las investigaciones en curso, pero sobre todo, como bien señalas, por que no aparece a brindar mensajes a la ciudadanía. El tema de pobreza pienso que ameritaba una declaración de su parte, porque la presidenta Boluarte ha sido ministra durante 2 años de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, que es el área del Estado peruano tiene como mandato las políticas vinculadas a lucha contra la pobreza. Entonces, ese es un tema donde la presidencia tiene conocimiento, experiencia, y donde hubiera sido muy positivo conocer una declaración de su parte. Habiendo dicho eso, ya son varias semanas donde no escuchamos públicamente a la presidenta. Esperemos que esta situación cambie en el más breve plazo. Y ante esta ausencia quizás de la presidenta en el momento en el que ella vuelva a aparecer o que en el fondo se vuelvan a emitir declaraciones públicas, ¿cómo se mantiene la gobernabilidad de un gobierno, valga la redundancia, que ha estado bien ausente en uno de los momentos más críticos del país? Lo que resulta preocupante es que el actual gobierno está más enfocado en su sobrevivencia política que en la resolución de los principales problemas que aquejan a los ciudadanos, como la pobreza. Esta situación realmente preocupa, tanto por los impactos económicos y sociales en la vida de los ciudadanos, como sus implicancias mayores para la legitimidad de la democracia. Quiero también señalar que el Poder Legislativo, el Congreso, no está cumpliendo el rol esperado frente, por ejemplo, a estos resultados de pobreza. Salvo declaraciones aisladas, no hemos escuchado medidas y propuestas de fondo que lleven a atacar el corazón de los problemas. Este retroceso de gran envergadura que está viviendo hoy Perú, ¿de qué manera se soluciona? ¿Cuál podría ser la estrategia a seguir para poder solucionar estos 10 millones de personas que están hoy día en la pobreza? Definitivamente hay que avanzar en tres frentes, ¿no? Un primer frente, que es crucial para retomar la senda de reducción de pobreza, es recuperar el crecimiento económico, en particular la inversión, que ha sido central en el pasado para la generación de empleo y oportunidades económicas que fueron
fundamentales para la importante reducción de pobreza monetaria que experimentó el Perú hace 10 años aproximadamente. Un segundo frente tiene que ver con la crisis política y la gobernabilidad. Esta situación de confrontación política, las continuas revelaciones y escándalos distraen el ejercicio del gobierno, debilitan la calidad de políticas públicas y en estos temas de pobreza es necesario que el Perú deje de seguir en un piloto automático en cuanto a políticas públicas y se generen los ajustes necesarios porque enfrentamos un contexto retador en un escenario económico de bajo crecimiento, a diferencia de lo que nos ocurría hace 15 años atrás. Y un tercer frente tiene que ver con el mundo o el ámbito de los programas sociales, las medidas específicas de alivio a la pobreza, donde hay mucho por hacer para generar respuestas dirigidas a los pobres urbanos, en lo cual el Estado peruano no tiene mayor capacidad instalada y adicionalmente fortalecer y escalar las medidas dirigidas a los ámbitos rurales, donde se concentra buena parte de la pobreza extrema y se requieren medidas específicas tanto para zonas altoandinas como para la Amazonía. Norma, además de la crisis económica de la que estábamos hablando, el gobierno también está salpicado por diferentes escándalos, como tú hacías mención, como por ejemplo las acusaciones de una supuesta cirugía estética de la presidenta Dina Boluarte, o también el arresto de su hermano por un presunto tráfico de influencias. Después de toda esta salpicadura, en el fondo, de temas complicados en el gobierno, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir para poder hacer frente a estos problemas que hoy tiene y que enfrenta este gobierno de turno? Bueno, me parece fundamental un sinceramiento por parte del gobierno. Necesitamos escuchar a la presidenta, necesitamos escuchar también al premier con una agenda de acción clara, por ejemplo, frente a estas cifras oficiales de pobreza. Algo que es muy importante es, si bien es cierto que hemos recibido estas cifras con preocupación, toda vez que evidencian un retroceso en la lucha contra la pobreza, estas cifras no constituyen una novedad o una sorpresa. Diferentes estimaciones privadas y realizadas también por centros de investigación venían anunciando este escenario, el cual ya se perfilaba hace un par de años, motivo por el cual preocupa que desde el gobierno no se haya escuchado una respuesta más organizada frente a estos resultados de pobreza, donde la ciudadanía lo que necesita escuchar es un balance crítico de lo que se ha hecho y lo que se va a mejorar. Claramente lo que debe cambiar es esta, de una manera, actitud por seguir gestionando la lucha contra la pobreza con inercia. Se requieren respuestas renovadas y para Ujú. ello necesitamos liderazgo político y sentido de urgencia, que lamentablemente a la fecha no se identifica de manera clara ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo. Perfecto. Norma Correa, experta en políticas sociales y desarrollo de Perú, te agradecemos mucho tus claras respuestas y también la precisión. Gracias por estar en France 24.